Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Alejandro? Un Muy bien, gusto verte. gracias por atendernos una vez más. Hablábamos, Placer. José, en el primer bloque del dólar. El dólar continuó esta semana la suba que se había iniciado el martes de la semana pasada. Ayer las distintas variantes del dólar libre llegaron a superar los 210 pesos, acercándose a los valores que se habían registrado en el último mes de enero. Finalmente hoy el Banco Central, tras estar comprando dólares en las últimas ruedas, intervino vendiendo alrededor de 65 millones. ¿Te parece que se demoró el Banco Central en intervenir en forma excesiva? Difícil decirlo, yo creo que no. Creo que el Banco Central tiene un compromiso por el programa acordado con el fondo de acumular reservas y no lo está cumpliendo. Así que está un poco tironeado entre esa necesidad y, dada la reacción que vimos hoy, evidentemente también está incómodo con la suba de los dólares financieros. Si bien yo diría, en octubre del 2020 tuvimos una corrida donde el dólar blue llegó a 195 pesos, estamos hablando del 2020. Sí. Te diría que lo más difícil de explicar es por qué los dólares financieros no cotizan un valor mucho más alto. Y te diría que es el terreno donde el acuerdo con el fondo ha sido más eficaz, porque aún antes de que se llegara a firmar un acuerdo, cuando se dio a entender que estaba la base para llegar a un acuerdo y se mencionó que no iba a haber una gran devaluación, que era algo que el mercado pensaba que iba a ocurrir a principio de año, a partir de ahí, digamos, se descomprimió muchísimo Sí. la plaza, digamos, del dólar financiero. Y te diría que más viendo un poco el comportamiento de los agregados o el nivel de los agregados monetarios, más toda la deuda en pesos que se está acumulando en el Banco Central, uno diría, a priori, uno hubiera estado esperando a esta altura un tipo de cambio 20, 30 o hasta 40 pesos más alto que el que estamos viendo. Bueno, Así justamente, que ¿no? te diría que la suba me sorprende menos que la gran estabilidad en un contexto donde hay otros factores, claramente el problema político en el seno de la coalición de gobierno, que en otros momentos hubieran sido más que suficientes para inquietar a la plaza cambiaria. Te anticipaste justamente con esto último que dijiste a mi siguiente pregunta, porque justamente, Por favor. además de los factores locales que estás mencionando, en los últimos días también hubo factores internacionales, ¿no? Porque hubo una salida de capitales de todas las economías emergentes, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, el índice bursátil brasileño cayó, ¿no? En abril por encima del 10%. Así que, ¿a cuáles factores vos le atribuís más peso? ¿A los Yo factores creo que esta locales suba o que al...? hemos visto estos días está muy íntimamente conectada con un comportamiento similar que hemos visto en los mercados cambiarios en la mayor parte de las plazas emergentes. Y de alguna manera esa apreciación bastante importante del peso o esa estabilidad del peso estaba también muy atada a la estabilidad de las monedas emergentes. Si uno mira el real brasileño, que en algún momento hicieron falta casi 6 reales para comprar un dólar, a principio de año cotizaba en 5,72, lo vimos en 4,61 y de repente estos días en esta inquietud cambiaria llegó a 4,99, vimos lo mismo en el sol peruano, el rand sudafricano. Así que te diría que parte de esta suba tiene que ver con la situación internacional, así como esta apreciación del peso mucho más sólida que lo que uno imaginaba a principio de año, estaba también muy conectada, por ejemplo, con una apreciación del real brasileño del orden del 18%. Así que lo internacional ha jugado un rol acá. Si ha habido una intervención del Banco Central, obviamente hay un intento de cortar, de estabilizar eso. En el fondo creo que hay elementos en juego, en danza, complicados. Por un lado, ese compromiso que tiene el acuerdo con el fondo de acumular reservas que no se está cumpliendo. Por otro lado, esta situación que estamos viendo en el mercado de cambios ligado, digamos, a las importaciones,
varias compañías que están expresando que no pueden cumplir con sus planes de producción porque no están recibiendo la autorización para comprar las divisas que necesitan para su producción. Es decir, que este es un mercado que tiene mucha intervención de distintos factores o focos, con un acento importante en que se permanezca calmo, digamos, el dólar financiero, pero también a costa, aparentemente, de pisar algunas importaciones. Ahora, el nivel de importaciones es muy grande, muy generoso. En el primer trimestre subieron en unidades, o sea, en volumen físico, un 20%. O sea que acá hay un equilibrio donde se están buscando cumplir varias cosas a la vez, y esto es una especie de sábana corta, así que en algún lado la estrechez se nota. Hay una nota de los fabricantes de autos quejándose por este tema, de que no tiene suficiente cambio, o sea que a veces la sábana queda corta en el sentido de que no se autoriza las importaciones que hacen falta, y otras veces esto aparece expresado en términos de precios con una suba, por ejemplo, del financiero. O sea que lo veo como un equilibrio llamativo, no era lo que esperábamos algo más de tensión u otras cotizaciones más altas, pero tampoco está enteramente estabilizado, y este recurso de intervenir el Banco Central lo va a poder hacer, pero con cuentagotas, o si no va a tener un incumplimiento, digamos, con el fondo importante. Te agrego, José, otra variable también a este delicado equilibrio del que hablas, que son los salarios, ¿no? La semana pasada el gobierno anunció este bono de refuerzo de ingresos justamente para que los sectores, ¿no?, más postergados en materia de ingresos no pierdan tanto contra la inflación. ¿Crees que ahí también, qué esperás, ¿no?, que suceda con los salarios en esta escalada o en esta carrera de precios y salarios? Bueno, uno ve una aceleración de la inflación en la Argentina importante, más allá de lo que pensaba el gobierno, más allá de lo que a lo mejor pensaba el gobierno o estaba acordado con el fondo. El rango de inflación era 38-48%, y sabemos que vamos a estar 10, 15 o tal vez 20 puntos por arriba de eso. El dólar oficial se está devaluando a un ritmo bastante acelerado, menos que la inflación, en parte porque había una apreciación de otras monedas de socios comerciales de Argentina. Si esto se revierte, entonces para cumplir con el acuerdo va a haber que depreciar un ritmo más veloz. La economía se está indexando cada vez más, lo cual hace muy inestable la inflación, y cuando la inflación sube, esto se transmite con facilidad, y además se está indexando por periodos cada vez más cortos. Bajo todo el punto de vista, daría la sensación de que uno necesita ajustar el plan económico para que las cosas funcionen bien en todos estos campos que hemos mencionado. Así como está, creo que el tema de la sábana corta, y va a haber desequilibrios que tarde o temprano van a aflorar en uno o más frentes. Muy bien, José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate sobre la delicada situación económica de la Argentina y lo que podemos esperar para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.